Expreso mi opinión personal, primeramente para explicar cuál es la intención o mi posicionamiento para dar opiniones en YouTube. Que desde luego, como no soy periodista y como nunca he incursionado en los medios de comunicación, hago estos videos por el hecho de que el presidente de la República, en los términos del artículo 74 de la Constitución, y los gobernadores y presidentes municipales, en los términos del artículo 128 de la misma ley de leyes, juraron cumplir la Constitución y las leyes secundarias y ver por el bienestar de la nación, y que si no fuera así, que la nación se lo demande. Esto es, que no se trata de ninguna crítica, porque la realidad es que ya todos sabemos, porque ya es fama pública de parte del gobierno federal, estatal y municipal, que lo que impera es la mediocridad, que no están sirviendo a la nación, a los intereses de los ciudadanos, que se sirven del puesto para satisfacer intereses insanos, y que como están violando sus principios, en especial López, que supuestamente sus premisas son no robar, no mentir y no traicionar, las está pisoteando como pisotea la Constitución. Pues es el motivo porque una crítica sería un tanto estéril, un tanto inútil, porque la realidad es que su psique es la de gobernar con la mentira, la falsedad y la farsa, especialmente López, que ya tiene el título del tirano del año 2022 y el título de corrupto en el libro de Elena Chávez, El Rey del Cash, y además el título de merolico al querer vender el producto de sus corcholatas como objetos maravillosos, y finalmente el título de nepotista, porque su gobierno está formado por gente incompetente, por gente dócil a sus caprichos, y que forma parte de su cuarta de formación de México, Morena, que no es más que un adoctrinamiento basado en que López es la ley y que López es impoluto y que no se parece a los otros corruptos sinvergüenzas, pero es lo contrario, eso también ya es fama pública. Pero aclarado ese punto, también se aclaró que los ciudadanos tenemos la soberanía nacional, y que la soberanía nacional la ejercemos por medio de los poderes de la Unión, y que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Ya el perfil del ejecutivo pues ya está claramente fijado, que este señor es un mesiánico de barro, corrupto, sinvergüenza, farsante, mitómano y lo que se le acumule. Y vimos también que el Poder Judicial pues es la putrefacción en el país, porque los funcionarios públicos no cumplen con el postulado del artículo 17 de la Constitución Federal, que dice que la justicia debe ser pronta y expedita e impartida por jueces probos y honrados, y prevaleciendo sobre los formalismos que la misma ley señala, la rapidez de la ley. Y ya quedó aclarado que el Poder Judicial pues no cumple dichos fines, porque más bien son mercenarios de la justicia, porque venden la justicia al mejor postor, y además porque tienen intereses muy
muy claros respecto de cuáles asuntos son los que deben de hacerse más rápido que otros, pero finalmente son asuntos que duran hasta 3, 4, 5 años, o sea, que justicia retardada, justicia denegada. Estamos en la vil calle, en la misión de justicia. Bueno, el Poder Legislativo. Aclaramos también que el Poder Legislativo, que está compuesto de 500 diputados de mayoría, de votación mayoritaria y 200 de representación proporcional y 128 diputados, son los que representan respectivamente la voluntad del pueblo y al gobierno del país. Esto es que los senadores realmente su función es la de ratificar tratados internacionales, nombramientos, etcétera. Y una vez establecido que los diputados no sirven para nada, porque nada más van a cobrar, porque no abanderan causas sociales para involucrar al pueblo en hacer valer la Constitución. Un diputado se concreta a estar en su curul, a hacer tranzas con los partidos mayoritarios de Morena para aprobar algunas leyes y sacar raja política y económica. Esa es la función de los diputados, o sea, la misma farsa que los otros poderes. Y no estoy partiendo de una utopía, no. Estoy partiendo de hechos reales, que es la Constitución a la que obliga. No se trata de cosas imposibles de cumplir, ni cosas fabulosas, no, es algo sencillo lo que establece la Constitución. Y ahora, siguiendo con el ánimo de demandar a los funcionarios públicos, sean federales, estatales y municipales, ahora le toca el turno al magisterio del país. Para empezar y para ubicarnos, ¿qué significa maestro? El maestro es una palabra sustantiva que viene del latín magister, que significa el que transmite sus conocimientos a otro. También los romanos conocían o definían al maestro partiendo desde el concepto de Grecia, que decía que los maestros son los que transmiten sus prácticas a otros. Y finalmente en la Biblia habla de maestros, que son aquellas personas que transmiten la fe espiritual para la creencia en Cristo Jesús, que predica el amor del prójimo y la salvación eterna. Bueno, una vez aclarado el concepto de maestro, me quiero referir a los maestros adheridos al CENTE nacional. Y yo quiero empezar esta demanda al magisterio desde el punto de vista cronológico de mi desarrollo educativo. Cuando yo fui estudiante de primaria, yo abrevé en un libro que es una maravilla de un maestro excepcional, como fue Gregorio Torres Quintero, por cierto, colimense, que hizo un libro, el método onomatopéyico, un método práctico, un método objetivo, sin politiquerías y simplemente con el objeto de enseñar al educando a leer y a escribir, y ese era el fin fundamental de ese libro, que por cierto ya lo sustituyeron por panfletos del gobierno de México, que solamente sirven a los intereses
ideológicos de los gobernantes en turno. Por ejemplo, este último tiene en proyecto una reforma educativa que va en contra del artículo 3 de la Constitución Federal, que constriñe al gobierno a que la educación que imparte el Estado, Federación, Estados y municipios tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, siendo además dicha educación laica y gratuita desde la secundaria hasta la educación media superior, y además deberá estar influida por los adelantos y conocimientos científicos y estar apartada de cualquier ideología o de cualquier religión. Y partimos pues de que la educación tiene un fin trascendental, no como lo quiere imponer López, de ser una educación supuestamente humanitaria, o sea, humana, de que los educandos se quieran entre sí y que no aspiren a ninguna, pues, a ninguna posibilidad de trascender en la vida social, sino que simples estudiantes a los cuales deben de inculcarles que deben de ser buenos con sus semejantes y párale de contar. O sea, demagogia pura de López, que vino a darle en la torre a la educación del país, y más con una disque maestra, una tal Delfina Gómez, que ahorita anda de candidata al gobierno de México, en donde es una delincuente, porque los sueldos de los trabajadores fueron descontados en un 10% para vía campañas políticas de López y su bola de paleros. Y bueno, sentado este precedente de manos de quién está la educación, aunque actualmente anda en campaña y le dejó otra mediocre la educación, la dirección de la educación, viene al caso también referirnos al CENTE. El CENTE, en mi concepto, es la Coordinadora Nacional de la Educación. Es un organismo sindicalista que anteriormente estuvo en manos de una deshonesta, y cuyo nombre no voy a decir, y que fue refundida a la cárcel por corrupta, y además por venganzas políticas de los presidentes en turno. Y los maestros se afilian o los afilian a dicha institución sindical porque es el instrumento que el Estado tiene para tener borregos a su disposición en las elecciones. Y además, el origen de los maestros de la educación, o más bien el desarrollo de los maestros de la educación, pues deviene en una educación muy mediocre, muy mediana, y la mayoría de las personas que no quieren trabajar, que no les gusta trabajar, aunque no tengan vocación, como la mayoría de los maestros del país, pues se van al magisterio porque ahí rápido consiguen chamba y aparte les pagan muy bien y no trabajan más que de lunes a martes, y los demás días pues son de puro asueto, de puro pasar rascándose la panza, como dice López. Y ante este perfil del magisterio del país, pues la educación en México
aunada con la mediocridad de la reforma educativa que quiere implantar López, que dice que para su cuarta deformación de México, pues pinta un panorama demasiado, pues demasiado terrible, porque se supone que los jóvenes son el futuro de México. Y con esos criterios del gobierno federal y con la apatía de los maestros, que nada más, repito, entraron al magisterio para rápidamente cobrar y tener estabilidad laboral, y no por tener ideales relativos a que los educandos se eduquen, se formen en el amor a la patria, y además en el afán de progresar en las ciencias, en las artes, para servir a la nación y para aspirar a mejores puestos y a mejores sueldos, contrario a la política educativa de regresión que quiere imponer López, y que yo pienso que lo va a lograr, como ha logrado muchas barbaridades. Lo va a lograr porque este sujeto emplea la fuerza, la coacción, ya que tiene el poder absoluto del país y nadie le puede poner un alto, a pesar de que yo lo he demandado para que cumpla la Constitución. Pues el sujeto sigue como si nada, pensando que sus tropelías, sus delitos van a quedar impunes, pero no, porque tarde que temprano tiene que imponerse la justicia, porque la justicia es inexorable, y lex dura lex. Además, para retomar la idea, los maestros vienen siendo un apéndice del gobierno, porque son los que abarrotan todos los actos públicos de los gobiernos federales, estatales y municipales. En todos los desfiles participan, pero eso no es enaltecer los valores de los educandos del país. Eso es simplemente ser borregos del sistema educativo de los gobernantes en turno, porque los maestros son personajes grises, que ellos nada más cobran y se someten a un manual educativo en donde nada más le transmiten lo básico al educando, pero no se preocupan por ser verdaderos mártires de la educación, es decir, buscar la forma de enaltecer los valores de los educandos y además encauzarlos para aquellos que tengan aptitudes por la ciencia, por las artes, por la ingeniería, por la justicia, encauzarlos en esos rubros, porque, insisto, nada más se concretan a lo que el gobierno les manda. Y por otro lado, pues deben de tener tiempo para andar en los mítines de sus líderes sindicales y además de los gobiernos en turno. Por otro lado, hablo de mediocridad del magisterio porque la mayoría de los maestros forman grupos de compañeros, especialmente los jubilados y pensionados, que en lugar de transmitir las experiencias que tuvieron cuando estuvieron en servicio, se ponen a festejar las estupideces del gobierno, aplaudiéndole porque van a tertulias a comer y a gozar de una pensión que ni siquiera la merecen, porque ni siquiera transmitieron los conocimientos que dice el término a otros, o sea, a los menores. Y de ahí que el magisterio viva en una ignorancia
y pues ¿qué será? En una mediocridad que desgraciadamente nos sitúa en educación en los últimos lugares del mundo en lo que hace a la educación mexicana. Y de verdad que los maestros son tan insensatos y tan cobardes que en lugar de protestar para, no lo que les diga el sindicato, sino lo que les dicte su conciencia, que en lugar de protestar para tener una educación ad hoc, es decir, acorde a la idiosincrasia de los mexicanos, la sirven o la hacen de palero, y eso es indigno. Los maestros deben de reivindicar su actitud de ser los que transmiten los conocimientos de nuestros hijos. Y este señalamiento no es una ofensa, porque la mayoría de los maestros, sobre todo los jubilados, son unos tipos, pues no quiero usar un término muy despectivo, pero son unos sujetos que dan lástima, que no es posible que transcurran sus días simplemente en el ocio, sin dedicarse a hacer servicios sociales en las comunidades indígenas, en las colonias más alejadas y más pobres en sus ratos libres, porque la carrera de maestro es una carrera facilita, según los que participan en la carrera de educación, y además es corta. Entonces no es una cosa del otro mundo. Y en consecuencia, una vez ubicada cuál es la realidad de los maestros y a qué se dedican y cómo medraron en el puesto sin transmitir sus conocimientos como lo hizo el profesor Gregorio Torres Quintero, vengo a demandar del magisterio que sujeten sus actos a la Constitución Federal, que sean útiles a los niños, a los jóvenes, que transmitan su espíritu de combatividad, de rebeldía hacia los gobiernos sátrapas y dictadores, como hemos tenido en el transcurso del devenir histórico, que todavía es tiempo de que pasen a la historia como verdaderos maestros, como fueron conocidos en Roma y como fueron conocidos en Grecia, verdaderos maestros que transmiten los conocimientos y que además están interesados en servir a la patria desde su trinchera. Pónganse a pensar, señores maestros. Muchas gracias.